Inmortales, ni un paso atrás. Bien, y tenemos acá con nosotros compartiendo la mesa de trabajo acá con el lugar, acá la compañera Mariana Corrales, columnista de El Peronismo, ¿no? Sin más que decir. Nuestra profe de historia especializada en peronismo. Otro viernes de aprendizaje, digo yo. Sí, exactamente. Primero agradecerles, buenas tardes a vos, a Tomás, a Guada, allá en los controles, y a José María, que está por ahí. Sí. Ya va a estar viniendo, por eso dejo el lugarcito. Agradecerle siempre la invitación para poder estar en esta radio cooperativa, que es la voz de muchos de los que del otro lado quieren escuchar algo de otra voz y de los que hacen esta radio, ¿no? Sí. Con personas como vos, como Tomás, como Guada, José. Salimos adelante. Hola, José. Hola, doctora, ¿cómo le va? Usted es el dueño de casa. No, sí, pero cada vez que llega Mariana me da ganas de... Te va... Es frío. Es el frío. Y bueno, hoy decía, bien, recordando una semana con mucho trabajo. Sí, hubo una semana de mucha tarea. Ayer participé de algunas actividades institucionales que me tocaron. Hay una propuesta de la senadora María Rosa Martínez. Lo vi y me gustó, lo habíamos visto en su momento, ¿te acordás? Sí. Y es una linda propuesta que ya tiene media aprobación en provincia, bien. Que sería poder... que todos los estamentos del Estado tengan el aprendizaje en derechos humanos, ¿no? Un poco de preparatoria, un poco como fue la ley Micaela, pero bueno, es importante, hace a comprender un poco más, tener una mente un poco más abierta totalmente. En estos tiempos, mucho más en estos tiempos actualmente donde derechos humanos y algunas cuestiones se vienen tomando con otro sentido. No por los que tienen que ver, al contrario, pongo en alto los organismos totalmente. Y todos los que luchan en forma permanente, pero bueno, no hace muy poquitos días, y todos siguen en la discusión, de esa foto que hemos hablado el viernes pasado, donde fueron a visitar a genocidas, ¿no? Gente que justamente ayer también fue el día del psicólogo y la psicóloga víctima de terrorismo de Estado. Mira. Así que participó... la Facultad de Psicología ahí en La Plata, y estuvo la referente del equipo allá también en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Estos son avisos parroquiales que tienen que ver en qué lugar estamos también en otro, ¿no? El listado es bastante amplio de quienes eran en ese momento, en el 76, y sufrieron la pérdida de sus vidas, como ya psicólogos y también, bueno, los que eran alumnos, ¿no? Una lista extensa, se descubrió una placa. Mira. Y se hizo una recopilación, lo paso como aviso. Imagínense que todavía siguen vigentes los juicios, gracias a los cambios de legislación que hubo en su momento, a los genocidas, ¿no? Que no prescriben. No, en realidad siguen, actualmente están varios juicios en camino, y justo estos equipos técnicos son los que acompañan a la víctima. Pensá que también no es menor, quien fue víctima de un hecho así hoy ya está grande, también tiene algunas complicaciones, y bueno, la idea es que puedan hacer su aporte a lo que les ha sucedido. Y en eso estaba pensando, Mariana, qué contrapunto, ¿no? Cuando desde el gobierno nacional se avasallan derechos como el cierre del INADI y un montón de cuestiones, en la provincia de Buenos Aires se fortalece la mirada sobre los derechos humanos. Y precisamente porque, bien te decía, es imposible ser correspondiente con un gobierno nacional que tiene una mirada en todo sentido hacia otro lugar, y sí desde ya, desde el gobierno de la provincia como desde los gobiernos municipales, en este caso en la mirada del intendente, el doctor Andrés Watson, nosotros tenemos un representante nacional que es el diputado Julio Pereira, obviamente que vamos a estar del lado de donde siempre estuvimos y en la misma baldosa en donde nos encontramos, ¿no? Tal cual. Justo ahí el gaucho que estuvo antes, el gaucho lo conoces, histórico varelense, hablaba de puntajes que para los docentes de cursos que está dando SUTEBA, que tiene que ver con derechos humanos. Así que me parece que, por eso digo, la provincia está... Y bueno, justamente hoy hablando, y hablaste del gaucho y lo estaba escuchando en todo lo que él decía, bueno, mi saludo, porque también uno se encuentra en la vida pública con ellos,
que son parte, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte educativa. Hoy no es un día cualquiera, porque hoy 9 de agosto es el día de la educación especial, ¿no? La modalidad de un sistema educativo que está destinado a asegurar el derecho a la educación a las personas con discapacidades, sean temporales o permanentes, y que esa declaración, en el marco de la Declaración de los Derechos Humanos, que se reafirmó la educación para personas con discapacidad, fue el 9 de agosto de 1949. ¿Qué año? General Juan Domingo Perón. Para variar. Así que bueno, no puedo. A veces dice Mariana, todo está, no está todo inventado. Claro. Quiero traerlo a relato porque tiene que ver con esa posibilidad para los profesionales que acompañan Tal cual. a jóvenes, a niños, porque a veces desde jardín arranca esa preocupación del nene que es tan inquieto y que bueno, ya viene marcando una discapacidad y que necesita de esa educación especial. Y bueno, que avanzar... no es fácil, no es menor y no es fácil, a veces hay mucho compromiso, ¿no?, por parte de los docentes en ese sentido. Mira, yo siempre relato, en la infancia, en la edad joven, en la adultez, también hay casos. A mí me ha tocado referí la otra vez un caso en lo laboral que después de mucho tiempo y de su forma de comportarse la compañera me tuvo que decir que tenía autismo, y bueno, yo le dije te íbamos a seguir acompañando. Es una persona con una discapacidad, pero con una realidad que no variaba. Al contrario, nos hacía entenderla un poco más de algunas formas y actitudes. Claro, no limita su capacidad. No, al contrario, son excelentemente capaces. Exactamente. Eso es lo que no se entiende. Es más, suelen ser más inteligentes que el común. Justamente el autismo precisamente se potencia, exactamente, claro, sí. algunas lo que cualidades. Tiene, justamente la creación de la educación especial, vendría a ser en su momento conocida así, que le quieren cambiar el nombre porque no son especiales, no se le dice así. Las personas con discapacidad y la educación dice para personas especiales, pero bueno, en realidad con el tiempo se va a ir reformando, como tantas otras cuestiones, claro, ¿no? como el Día de la Raza. Pero es una gran herramienta para la familia. Menos mal. Menos mal que cambió. Para la familia es una gran herramienta. Es a veces las mamás, los papás, es una contención, no saben cómo accionar, encararlo, claro. Y bueno, justamente las escuelas son el principal punto de enfoque en la que te dicen esa cicla, exactamente, que te ayudan a generar herramientas para la crianza. Tal cual. Así que bueno, contarles eso. Así que ayer tuve un día medio movido, porque estuve en el Senado a la mañana y después en la Subsecretaría de Derechos Humanos a la tarde. Tu día no para. No paró. Pero satisfecha. Sí, contenta por haber podido participar en nombre y representación de Florencio Varela. La invitación le había llegado al intendente municipal, al doctor Andrés Watson, y así me lo hizo llegar el secretario, que a mí me corresponde, que es el doctor Dono. Claro, y bueno, para representar. Sí, también fue muy emotivo el escuchar el relato en primera persona de a quienes les toca narrar. Bueno, gente que cuando empezamos a ver esto, estaba uno de los jueces, también estuvo presente. Bueno, cuando empezamos a ver esto, cómo lo vemos hoy, es cierto, algunos dicen, bueno, esta gente ya hoy son viejitos, que algunos no están pudiendo respirar. Bueno, en su momento han hecho atrocidades que no tienen... No le importó el otro. Y justamente hablando de cómo venimos y cómo nos encontramos en un peronismo que lo relata Perón en primera persona de 1946, él ya decía que en 1946 la situación era difícil, ¿no? Porque hay que pensar en que Argentina también le tocó a él, y cuando uno dice vamos tras un proyecto político, tratamos de creer, revisemos lo que hicimos mal, porque nosotros no nacimos hace poco. Muchos nos dicen hace rato que ustedes están. Bueno, precisamente tendremos que rever la situación de lo que hicimos mal. Pero Perón dice, cuando llegué al gobierno en el 1946, se presentaba un panorama muy difícil. Habíamos hecho una reforma social elevando el estándar de vida. ¿Y cómo? Pagando mejor a nuestros obreros, desenvuelto una acción social quizás un poco más allá de lo que la República podía, quizás un poco ambiciosa y quizás un poco atrevida. Yo tuve que consolidar eso, porque si lo hubiéramos hecho solamente para 3 años y luego hubiéramos retrocedido, habríamos cometido un grave error.
yo me encontré con la situación económica en mis manos para consolidar la acción social realizada. ¿Qué había en la Casa de Gobierno cuando yo llegué? El país debía más de 6.500 millones de pesos y teníamos 3.000 millones bloqueados en Inglaterra y otros tantos en Estados Unidos, producto de lo que habíamos vendido en los años de guerra. Claro. En la administración, el ministro de Hacienda, no me dejará mentir, había muy poca plata, pero teníamos una ventaja. Había nacionalizado el Banco Central y tanto el aspecto financiero como económico lo manejábamos nosotros y no los capitalistas extranjeros. Bueno. De cualquier manera, la situación era terrible y salían anualmente del país más de 5.000 millones entre servicios financieros y otras yerbas. Y un punto más que lo menciono, él lo puso como título en su libro de conducción política, que dice: la manguera chorreaba hacia afuera. Podríamos decir, haciendo una esa figura, sí, buena. Hay que recordar, Perón era un hombre muy campechano, sí, utilizaba muchos muchos términos que hoy son los que mejor se entienden. Y que el vecino lo entiende, claro, escuchándolo. Y cuando él dice la manguera chorreaba hacia afuera, dice, podríamos decir, haciendo una comparación, que había una manguera que chorreaba permanentemente hacia afuera y nos quitaba la mitad de riego. No teníamos dinero, pero teníamos grandes ideas y grandes planes. Dimos vuelta a la manguera e hicimos que chorreara toda el agua hacia adentro. Toma, clarito, clarito. Digo, qué visionario respecto de la situación que le tocó vivir. 1946, la hora. Exacto, 1946. Sí. Así que digo, qué forma de entender la política a favor del pueblo, porque pasaron tantos gobiernos que nunca se acordaron, ¿no? Salvo Irigoyen en su momento, lo hablábamos con el profe de historia el miércoles, y nombró una palabra que le dije, nuestra querida columnista de los viernes. ¿La nombra siempre? La organización. Sí, hablábamos de ese punto tan esencial en estos tiempos que corren, ¿no? Y necesario. Y él arrancó en el 45, en el 46, de esa manera, ¿no? Como organizando ese gabinete, que a Carrillo le dijo, ¿cómo puede ser que tengamos un ministerio de ganadería? En un pueblo donde había tanta necesidad, tenemos un ministerio para las vacas y no para la salud. Fue tremendo. De los seres humanos, es verdad. Ahí es donde empieza él a organizar ese gabinete. Fíjate que hace un giro mentalmente, podemos decir, importante para plantarse en que el centro y el eje de una política dentro del peronismo, que vuelvo a decir, el peronismo proviene de la... Se perdió la señal del GPS. Aquí está el GPS anunciando. ¿Viste? La gallega. Se acordó la gallega de Perón. Se acordó también. de nosotros. El peronismo viene de una parte donde nosotros tenemos una historia, claro, y justamente pudiendo decir qué Argentina había, y había una Argentina de una posguerra con mucha necesidad. Claro. Y él tuvo la oportunidad y la manera de tener la visión, con esa formación que tenía, de orientar. Por eso en este artículo dice, quizás me fui mucho en el gasto social. También nosotros hagamos una evaluación. Él lo está haciendo después que escribió Conducción Política, ¿no? Claro, pero nos fue dando pautas, y uno de los pilares que nos pide es la organización. Sí, y esa equiparación, el famoso 50 y 50 que le dio el trabajador, salvo con Néstor y Cristina, no volvió a producirse, ¿no? No. Ahora es terrible. Ahora la diferencia es abismal, pero digo... Y fíjate cómo en el día a día, volviendo a retomar estos temas que no hay que dejarlos de lado, porque hoy todos están entretenidos con una que otra figura que tiene que ver también con hechos que acontecieron en la Argentina, pero que tratan en todo momento de desviar la situación actual que nos está pasando. Que bastante difícil, ahí lo hablábamos con el Gaucho, con el profe de historia. Sí, la situación que estamos atravesando es bastante compleja, de hecho la marcha... Claro, pero lo pones en agenda, lo pones en la tele todo el tiempo, con otros temas, y tratás de hacer creer que la cuestión está pasando por ahí, como hoy mucho le está pasando también a los medios de comunicación que tienen que instalar y poner una agenda a ellos. Sí. Gracias a Dios existen las radios como esta cooperativa, los compañeros detrás de las redes sociales, los compañeros detrás de las nuevas herramientas tecnológicas como es
todo lo que hay, ¿no? Instagram, el Twitter, el TikTok, qué sé yo, tantas cosas. Mi mamá me decía hoy, pongo los medios y hablan solo de Fabiola, me dice, y se fue a los Juegos Olímpicos. No quería solamente referirlo porque en realidad cualquier hecho que signifique distraer. No, pero también hablemos en verdad de lo que nos preocupa a todos. Cualquier hecho que vaya en contra de faltar el respeto entre los seres humanos nos provoca una reacción bastante dura. Sí, lo hablamos con mucho más si es de género, llámese el hombre o la mujer. Sí, la violencia de ninguna manera. Lo repudiamos, no estamos de acuerdo y que se encauce por la vía que se debe encauzar. Exactamente. Ahora, sí es cierto de que eso que ya viene ocurriendo o ocurrió tendrá su lugar y su espacio de juzgamiento tras la denuncia, que obviamente le correspondió hacer a quien, y los hechos se irán a investigar, pero nada de eso tapa la realidad, porque hay que volver a la casa y yo he ido a algunos negocios y no había carne, precisamente porque está escaseando. Y en el país de las vacas es es una locura. Siempre yo recuerdo la figura que hablábamos también con el columnista de las pymes que retomamos el lunes. Hablábamos de un país rico que genera 400 millones de alimentos, no puede alimentar a una población del 10%, digo. Qué desfasaje tremendo que hay en ese sentido. En el país del trigo, en el país de todo. En la granja. Somos la granja del mundo en su momento. Claro, y granero, sí. Digo, el caso Loan también fue un caso que, pese a la situación, claro, que es dolorosa y que afecta. Es doloroso, repudiamos que pero la no trata, si es que se trata, en este caso, del nombrar a Loan, vaya nuestra solidaridad con su familia, con el pueblo de Corrientes, desde ya que nos encuentra unidos a los argentinos. Pero no por ello, con ese solo tema, vamos a tapar la realidad de los despidos que están ocurriendo. Hay hogares que ya están empezando a vender, ofreciendo por internet distintos artículos porque no se puede llegar a fin de mes y hay que asumir una boleta de la luz, una boleta del gas que llegó. ¿Cómo sacar? Hagamos una reflexión. ¿Cómo sacamos de todo esto la parte de esa fuerza que necesitamos? Con la organización. Tal cual. No hay otra, muchachos. Y está bien conversar, digo, en ámbitos como este y hagámoslo en los patios, en los comedores, en la calle, en los espacios, en una mesa, en cualquiera de los lugares que suelen estar muchas veces. Los jóvenes también necesitan discutir, porque no entienden, nos mencionan, lo dije en la charla pasada, nos relacionan mucho con una parte muy oscura de la Argentina y el peronismo ha venido a traer derechos, que en todos lados no hay gente del todo buena, le pasa a cualquier fuerza política. Totalmente. En cualquier profesión, hay buenos y malos. Sí, bueno, pero digo, es una reflexión para hacer uno va tras un proyecto. Nosotros somos mucho más aquí en Varela un proyecto político hace años. Y como proyecto de país encontramos mejor eco en una persona como Néstor, como Cristina, que pudieron escuchar a un pueblo que necesitaba. Hoy miraba Varela que ha crecido tanto y era impensable tener, por ejemplo, una avenida Novak como la que tenemos. Claro. Y hoy parece que estuviera toda la vida, ¿no? Después de esa 13 de diciembre que era intransitable prácticamente, ¿no? Ancha y bueno... Con pozo, con mejoradito. Y acá nomás, el Arroyo Jiménez que se terminó. Obras que cambiaron la vida, ¿no? A los vecinos, como la universidad, el hospital, bueno. Inmensidad de cosas que nos cambiaron la vida. Y que hoy están sufriendo estos problemas. Totalmente, en presupuesto. Hablábamos con Guada, la UNAG va a parar, va a ser, no empieza el 12 las clases. No, el 14 es el último día, se supone de paro, pero no están expectativas. No puedes tener un sueldo de diciembre del 2023. Los docentes también tienen familia, tienen que pagar servicios, tienen que pagar comida, tienen que alimentar a sus hijos. Y es como yo siempre digo, creo que desde el primer día que vengo al programa, a un bebé no le puedes decir, espérame 6 meses o 2 años que yo te doy de comer. Hoy no hay pan, hoy no hay leche. A un bebé le tenés que dar de comer ahora. Y la leche y el pañal justamente es de los productos más caros que hay en Argentina. Sí. En materia prima, ¿no? En lo que vendría a ser el alimento que más se necesita, que más demanda hay. La gente va y compra un pañal por día para ver. Y vos decís, ¿qué haces con eso? Sí, en realidad
todo, como lo supo decir Cristina, nos vinieron a desordenar, vienen a desordenar la vida, ¿no? Pues es que hablábamos de agenda, ¿no? De distracciones. Y yo siempre recuerdo que a Perón se lo acusaba de ir en contra de los medios, de la censura de los medios. Digo, pero si no hubiera tenido esa postura, quizás nos distraían también muchas cuestiones, y él, sin embargo, con esas acciones lo que hizo fue informar al pueblo de lo que realmente se estaba haciendo por ellos. Cristina pero y Néstor también. El pueblo, no subestimemos al pueblo, porque jamás. de alguna manera tenemos que comprender que más que nada teniendo que ver con aquellos resultados que nos hacen hoy a tener al presidente que está. En la elección general votó un importante caudal de vecinos, quizás menos cuando fue el balotaje, y después un resultado donde distintos ismos que se pelean dentro de las fuerzas políticas hacen de que no puedan ver el todo, ¿no es cierto? Que esto es como decía en el árbol, que no tape el bosque. Claro. En realidad, miremos bien que tenemos que revisar, porque muchachos, algo habremos hecho mal, seamos críticos y autocríticos de lo que nos pasó, pero podemos ir a hablar con el vecino, porque en el tiempo donde gobernó el peronismo no tienen malos recuerdos, porque pudieron adquirir un vehículo, pudieron consolidar su familia, tuvieron 1 o 2 ingresos o una estabilidad o un fin de semana donde dicen, bueno, me puedo ir, y se han ido. Hoy está todo para revisar, porque como dijo recién Guada, las cuestiones están pasando por las necesidades básicas. Y volviendo a la columna que me toca, que es peronismo, sí, el partido nuestro es el Partido Justicialista, ha tenido distintos formatos para llegar a una elección. No te puedo decir qué será el nuevo formato, porque no lo sé. Y si lo supiera, no tengo, no son tiempos de ir mirando, son tiempos de construcción, de hermandad y de construcción, de camino a recorrer para poder enfrentar un tiempo que se va a venir. Y no descansar, porque obviamente ellos también trabajan, como decía Evita, desde sus guaridas asquerosas para ir destruyendo al peronismo. Evita era muy defensora del general y del movimiento, ¿no? ¿Pero por qué? Porque le dio derechos. Claro. Porque pudo en primera persona ella misma transformar lo que no existía con los hogares de tránsito, con la ayuda social. Por eso digo, dentro del trabajo social, Eva Duarte de Perón ha sido una vanguardista, y precisamente no fue a tratar de organizar la miseria que había, sino a demostrar que se podía vivir mejor. ¿Cuánto nos criticaron cuando las viviendas eran construidas con con mármol, con esos pisos hermosos y cuánta gente si no hubiera pasado el y peronismo, cuántas todavía tienen su casa? Haz una encuesta. En mi barrio mismo hay casas. Muchas casas hechas de la época del General Perón. ¿Sos congresista vos? Soy congresal nacional. Ahí viene mi pregunta breve. Obviamente a futuro va a haber convocatorias, ¿no? Sí, tiene que haber. Ahí me parece que donde más o menos deberían ir organizándose el partido. Y el partido, el ámbito del Congreso, donde las voces no son solamente de la provincia de Buenos Aires, del país. Vienen del país. Sí. Sabiamente el general Perón organizó el partido. Hizo un Congreso Nacional. Claro. Y ahí se tiene que escuchar y poner el oído a los reclamos que vienen haciendo los compañeros y generar la discusión. Creo que esos son los ámbitos. Creo que ese es el camino, y se demostró en el Congreso anterior, donde después de la aprobación de los puntos del orden del día siguieron un momento de debates donde pudieron alzar la voz los que quisieron hacerlo, ¿no? O sea, una vez producido eso, hay un principio de camino, ¿no? Sí, es que se tiene que dar. A veces nos preguntan qué le pasa cuando el peronista se pelea. No peleamos, hay intercambio de palabras. Puede ser que de esa manera nos reproducimos, y sí, yo quisiera, ojalá desde acá podamos contagiar a muchos más vecinos. Esa es la idea. Y ustedes, que son los jóvenes, tendrán otras herramientas. Por ello. Otras herramientas. Ahí está mi vecina. Estuve con Jorge el otro día. Hay 2 personitas también que nos saludan
Creo que tenemos hay una pequeña hija que reclama a la madre. Sí, ahí saludos a mi mamá, dice Verónica Brestol, y mi mamá es Verónica. Saludos para toda la Bueno, mesa, saludos también. a Agus y a Vero. También. Sí. Agustina está estudiando en la Universidad Jaureche y Agus está viviendo la problemática de empezar una universidad en tiempos de un gobierno de Javier Milei. Y yo empecé, mirá, Agus, yo empecé con Macri, así que... Y Agus fue... Vamos que de todo se sale, de todo se sale. Oriental a Agus. No, digo, Agus, para nombrar a Agustina, le tocó cuando vinimos con el problema de la escuela pública que estaba mal, nuestra escuela del barrio acá, la escuela 14, que teníamos a los chicos en un lugar y en otro. Bueno, ella le tocó en aquel momento cortar la cinta de un edificio que se pudo hacer. Claro, tal cual. Qué bueno. ¿Qué carrera, Agus? Trabajo social. La futura. Así que bueno, siempre tenés alguien que llegamos prepara. justo. Llegamos justito. Recordarles lo del sorteo. El sorteo para el próximo viernes, la condición es suscribirse al canal de YouTube de la radio. Exactamente. Y dejar esos 3 últimos números del DNI y participan por un corte en la barbería de Noelia. Claro. Exactamente. Nos vamos. Gracias Mariana Corrales por la columna. Gracias Guada, gracias Tommy. Quédense en la continuidad del programa porque ya viene la vecina, nuestra querida Wanda, ahí al frente de su programa. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes. Volvemos el lunes con No Inmortales Ni Un Paso Atrás a las 18 hasta las 20. Chau. Chau.